Hola, bienvenido a un cubano, un emprendedor en Brasil. Este es uno de los tantos videos que les dije que iba a hacer una lista sobre los emprendimientos que se podían hacer aquí en Brasil. Ya les estuve hablando de los carritos de lanche. Ahora les voy a hablar de 5 ideas o 5 razones que deben de tener en cuenta para hacer cualquier emprendimiento, para poner en función cualquier ideas que tengan de cualquier negocio. Son ideas basadas en estudio cuando estaba en la escuela de la Julián Grimao en La Habana, una escuela de marketing. Y a partir de esos conocimientos que fui adquiriendo ahí, es más o menos que les voy a decir algunos tips, como le dicen, para los nuevos emprendimientos. Para los que no me conocen, me llamo Lázaro, soy un inmigrante en proceso de refugio en Brasil. Y más o menos sirve para cualquier país, para cualquier territorio. Les voy a hablar más o menos sobre todo de más o menos visto aquí en Brasil y cómo se puede abrir un emprendimiento a partir de cero. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ponerle una fecha de caducidad al emprendimiento que vayan a crear o que vayan a empezar. Me voy a basar en el carrito de lanche, que es uno de los emprendimientos que más o menos estoy hablando aquí y lo voy a coger de ejemplo. Yo voy a, por ejemplo, comprar un carrito de lanche, voy a empezar el negocio de comida en carrito de lanche. El carrito de lanche yo debo ponerle más o menos una fecha de caducidad. Es decir, que si yo la voy a desarrollar, pero sobre un tiempo que yo crea conveniente. Por ejemplo, vamos a darle 4 meses. Yo voy a invertir, no sé, 3.000, 5.000, 10.000 pesos en el carrito de lanche entre el equipamiento y la materia prima. Y le voy a dar 5 o 6 meses para haber recogido por lo menos el 80 o el 100% del dinero de la inversión y para ver si el negocio de verdad da sobre más o menos 4 o 5 meses, debo tener ya un margen de ganancia que debe ser sobre doble más o menos de lo que invertí. Esa es la fecha de caducidad. Mucha gente abre un negocio y el negocio no va bien y siguen machacando y se meten 4 años y el margen de ganancia que da es muy pequeño, aunque hayan recuperado ya la inversión. El margen de ganancia es muy chiquito y siguen con el negocio porque le he preguntado a las personas y me dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya me metí en la pata de los caballos y sobre esa base, sobre esa idea, está mal. Ese negocio no va a crecer nunca. O lo cambian o lo modifican. Lo que más pueden hacer es modificarlo, pero va a llegar un momento que si no se reactiva, si no echa a andar, deberían cambiarlo. Eso pasa en las empresas a nivel mundial. En todos los negocios tienen proyectos, tienen ideas, las desarrollan, no dan frutos, las eliminan y colocan otras ideas y abren otros proyectos. Casi siempre tratando de recuperar por lo menos, recuperando un 80% del valor invertido de un negocio perdido, es bastante bueno. Amigos míos, poner un negocio no es fácil, más todavía si estás emigrante en un país que no dominas todavía al 100%. Es un dinero que vas a invertir con un alto grado de riesgo y una alta probabilidad de que no dé fruto. Lo más malo sería que perdieras el dinero, que perdieras el negocio. Lo bueno sería que pudieras recuperar por lo menos el 100% del dinero que invertiste. Y lo realmente bueno sería es que el negocio, a cabo de un tiempo, pueden calcularlo, después voy a explicar cómo se calcula el tiempo. A cabo del tiempo que calculan que ya el negocio tiene que haber estado ya funcionando, ya tengan por lo menos el doble o el triple de la inversión. Esa es la idea de cómo calcular un negocio. Y por eso le estoy hablando de la fecha de caducidad del negocio.
Voy a tratar de explicar lo de la fecha de caducidad más o menos 5 minutos. La fecha de caducidad no se puede calcular. A ver, no le puedo decir una fecha exacta porque depende del modelaje del negocio. Hay un modelaje de negocio para vender ropa, que para vender comida, que para vender accesorios de cualquier uso, que para vender materia prima. Depende mucho del modelaje de negocio que tengan puesto en su emprendimiento. A partir del modelaje de negocio, ustedes deben de que más o menos tener una noción de ustedes mismos ponerse una meta de tiempo de caducidad que va a tener ese emprendimiento. Ya sea, para mí mínimo, un negocio debe de tener una caducidad, para mí, no menos de 6 meses, para que les dé tiempo de desarrollar el negocio. Y si es un negocio un poco fuerte, no sé, desarrollar una campaña de marketing, lleva tiempo de desarrollo, de darte a conocer. Eso es con respecto a la fecha de caducidad. Para que no me estén preguntando después en los comentarios. Vamos para el otro punto. El otro punto es, por ejemplo, tienes que conocer la competencia que tienes a tu alrededor. Voy a abrir, por ejemplo, el carrito de lancha, el ejemplo que estoy poniendo, porque es más o menos el que tengo pensado poner en Brasil. Y tienes que ver dónde vas a colocar el carrito de lancha. Es decir, que tienes que por lo menos dar una oleada de, no sé, de 5 kilómetros a la redonda para ver cómo están funcionando los carritos que hay puestos en lancha. Que ahí tengo unos cuantos videitos que les voy a subir para arriba de cómo funcionan los carritos de lancha y más o menos sobre qué horas que funcionan. Ver los productos que están vendiendo y más o menos la aceptación que tiene la gente. Eso se llama más o menos, solo le decimos en Cuba, estudio de mercado. No sé si en los demás países me lo dejan en los comentarios si lo conocen así. Este estudio de mercado incluso les va a arrojar, pues que hagan una extensa búsqueda del negocio, del nicho que ustedes quieran poner. No sé si de comida, a lo mejor es una tienda de ropa, a lo mejor es un servicio. Este estudio de mercado le va a dar mucha información de acuerdo a que vas a coger negocio, vas a estudiar algunos negocios que ya están puestos sobre el mismo nicho que vas a abrir en el emprendimiento, y vas a coger una que vas a ver cómo funciona. Así que no vas a abrir una cosa a ver qué da. Ya vas a tener más o menos una idea de cómo funciona, la ganancia que da. Y lo otro es que vas a coger y vas a ver los errores que tienen las demás personas. Errores que es donde vas a tener la ventaja. Así que corrigiendo esos errores, aplicando un poquito la pericia, el raciocinio, vas a poder esquivar esos errores y te va a dar un poco más de ventaja. De acuerdo a que ya tiene un negocio que no ve sus errores o no los reconoce. Ahí yo conozco gente que saben los errores, no los reconocen, no quieren corregirlo, corrigen muy, muy levemente. Y ustedes van a poner un negocio mucho mejor, mucho más factible y con una rapidez más violenta que la de ellos. Esto le va a ayudar a traer mucho más la clientela, que no es más nada que el flujo de dinero hacia usted. Bueno, tercer tip o tercera razón a tener en cuenta. Búscate un par de socios para el negocio. No es lo mismo abrir un negocio, un emprendimiento, uno solo, a que sean 3. Deben ser 3 personas que piensen igual, que razonen igual y que quieran un mismo objetivo. ¿Por qué les digo esto? Porque si se ponen a estudiar los grandes negocios, medianos negocios a nivel mundial, se van a dar cuenta que empiezan normalmente con 2 personas, 3 personas, y ya cuando están a mitad de vida de negocio, ya el negocio ha crecido, se buscan a más socios, ya sea por financiamiento, ya sea por conveniencia, no sé, social, para poder crecer más el negocio. Es decir, que si en una arrancada, en vez de arrancar uno solo, logran arrancar 3, va a ser mucho más factible.
tener muchos más campos, van a cubrir mucha más área. Esta idea no es una super genialidad, pero pónganse a razonar un poco y me darán la razón. Bueno, la próxima idea que le voy a dar es crea una marca personal. Esto ayuda mucho. Esto es para cualquier negocio. Si estás vendiendo, por ejemplo, un mercado de comida, creas, si es comida elaborada, cocinada, creas un plato único, un plato específico. Incluso lo puedes hacer o un poco más barato o un poco más caro. Y un punto de sazón, un algo que lo identifique de cualquier otro plato que esté a tu alrededor, sobre tu competencia. Eso es crear una marca personal, porque por esa marca personal es que los clientes van a hablar de ti, es que te van a conocer. Si es estás vendiendo una, no sé, una comida que no está elaborada, no está cocinada, la bajas de precio, no sé, vendes 3x1, 3 módulos por un precio. Busquen, piensen y hace con un producto específico, hace una marca personal. Si es con la ropa, es lo mismo. Así que, por ejemplo, yo vendo, no sé, 5, 10, 15 líneas de ropa, diferentes marcas, y tengo una marca que he podido, no sé, mediante el proveedor, cogerla un poco más barata, y esa la voy a poner casi al mismo precio que la estoy cogiendo. Es decir, que, por ejemplo, si cojo la Adidas y tengo Fila, tengo Reebok, tengo otras marcas de tenis o de ropa, esa marca la gente me va a conocer porque en mi tienda venden la vida mucho más barata como está en la calle o como está en el mercado. Eso es crear una marca personal, para que tengan la idea. Ya la idea sobre ustedes la irán desarrollando, depende de su emprendimiento, depende de su negocio. La marca personal me ayuda mucho, influye bastante en poder despegar un negocio. La última idea que les voy a dar es que nunca crean que lo saben todo. Es decir, que yo empiezo un negocio, por ejemplo, carrito de lanche, y empiezo haciendo, no sé, un pastel o un lanche de un tipo, y voy a mantener ese mismo tipo de lanche durante todo el tiempo, por ejemplo, durante 2 años, y no voy a poner otros tipos de lanche o otros precios de lanche para ir renovando las ideas que tuve al principio. En la ropa pasa lo mismo. No voy a mantener la misma línea de ropa, pero a eso le voy a agregar, dentro de la misma marca de la línea, otros productos que el suministrador vende en otras tiendas y lo voy a adicionar a la mía. Y ahí voy estudiando y voy a ver dónde lo puedo comprar más barato para ir baratando un poco el precio. El abaratamiento del precio, vender más barato, no es saludable para el negocio, porque en las tiendas que venden más barato, que hacen muchas rebajas, normalmente lo que te vienen son la gente a comprar por eso, no a comprar porque les gusta tu tienda. Bueno, hasta aquí el vídeo, porque si no tendría que hacerlo mucho más largo. Voy a dejar más contenido para los próximos vídeos. Si les ha gustado, es un buen like, y si no se ha suscrito, se suscribe, y nos vemos en el próximo.